Buen día, este es el trabajo final de la materia de embriología genética para la licenciatura en psicología. Soy Alejandro García Blanco y este trabajo corresponde a lo que viene siendo la fecundación y el cómo se va desarrollando el feto. La fecundación es la unión de las dos células de herencia de mamá y papá. Consta de tres partes: la fecundación, la división y la implantación. Los espermas llegan por miles a lo que viene siendo el óvulo y la fecundación propiamente es la unión del esperma al óvulo. Entonces, ya que llega el esperma, atraviesa tres capas. De la cabeza del esperma está la zona del ecosoma que le permite romper la primera capa, la zona radiada. Se quita la piel para que el cuerpo no lo reconozca como un elemento extraño. Penetra la sola pelúcida y al centro se combinan las dos cortezas. Hay una combinación, una formación de gránulos para que ya no sigan ingresando más. Se juntan lo que viene siendo los 23 cromosomas de mamá con los de papá y forman lo que viene siendo ya la primera célula. De ahí sigue una serie de divisiones mitóticas que la idea es incrementar el número de células multiplicándose. Se van comprimiendo dentro de la misma capa. Estas, después de la tercera segmentación, se le llama blastoceres y el conjunto es un blastocito. Están encerradas en una membrana y no pueden salir. Entonces, la mórula todavía tiene una zona pelúcida que rodea las células. A los 3 días ya está la mórula formada, con una masa celular interna y una externa. Las internas van a formar el embrión y la externa va a formar el trofoblasto, que luego se convierte en la placenta. Después de la mórula ingresa líquido dentro de la esfera y se crea una cavidad blastocele, más o menos para cuando la mórula ya alcanza la cavidad uterina y se implementa. Para poder pues, generar el feto se necesita crear un eje o una cierta orientación. El embrioblasto inicia como un montón de células. Este se organiza en dos capas, se forman dos polos y eso le da la orientación a cómo va a crecer. En la parte de abajo se crea una cavidad con líquido que es el blastocele y dos filas de células arriba. La superior es el hipoblasto y las de abajo son el epiblasto. Y el trofoblasto por fuera se va a dividir en dos capas, una que va a convertir la placenta y otra el cordón umbilical. Los hipoblastos es la capa que va a formar la espalda y esa se recubre de células. Una vez de la forma de esta, hay otra que se llama, va a formar el saco vitelíneo. Hay una capa que es el disco trilaminar, de ahí van a salir todas las estructuras. Estas capas se empiezan a doblar. En medio se hace una fila de células ordenadas que va a ser la columna vertebral. En un extremo la cabeza y en otro los pies. Por lo tanto, esta es la que se le dice la línea primitiva. Estas capas se pliegan, la de arriba se empieza a plegar hacia abajo y la de abajo se pesa como una cueva formando unos tubos. La capa en medio ahí queda más o menos por donde mismo que es la línea primitiva. Por abajo se va a formar el saco vitelíneo. Por arriba decíamos la columna y se empieza a formar la cabeza. Es una capa de células que a la vez se va a dividir luego en ectodermo, mesodermo y endodermo, que son las que van a generar los diferentes órganos, estas capas. Estos se van a seguir doblando para seguir formando lo que viene siendo tubos. Tenemos un tubo digestivo, un tubo neural que va a formar lo que viene siendo cabeza, cerebro y columna. Y hay un tubo que cubre los otros que va a formar lo que son los demás órganos, la piel y los demás. Entonces, este mismo disco se va a ir alargando a través de la línea primitiva. Es solo la capa del octovano, todavía están las otras. De ahí, por decir la neurulación, forma lo que es el notocondia. Estas líneas se empiezan a plegar, forman un canal y tuban el tubo neural. Todos estos tubos se van cerrando hacia la cabeza. Al cerrarse la cabeza, se cierra también la cara y forman la cabeza. Por abajo hay otro neurotubo. Al día 26 ya se cerró todo este tubo y se empiezan a formar los somitas, que son unas bolitas que están como en la espalda, que son a partir de esas somitas son las que van a dar forma a los diferentes órganos. Entonces, los primeros que se van formando a través del tubo neural son el sistema nervioso, de ahí del tubo cardíaco circulatorio se va a formar el corazón y lo que viene siendo las venas principales y de ahí las ramificaciones. Lo que son las extremidades, brazos y piernas empiezan también a estar después de la semana cuarto. Ya que está la cabeza empiezan los dientes, empieza a cerrar la cabeza, los paladar, los genitales externos empiezan a cerrar. Para el tercer mes ya está formado lo que viene siendo las estructuras principales del organismo. Ya nada más lo que le queda a lo que es el feto, empezar a madurar cada uno de los órganos, empezar a crecerlos, a que se empiezan a hacer cada vez más grandes, las extremidades empiezan a circular y las mismas extremidades pues empiezan a crecer más venas hacia lo largo, hacia lo que vienen siendo todos los extremos, ¿no? El cerebro empieza, todavía sigue creciendo, los pulmones.
se desarrollan, más no funcionan hasta que no nace y tiene las primeras respiraciones, es entonces cuando se activan y empieza a funcionar. Entonces, esa viene siendo este, el desarrollo de un embrión y pues en carrerita, así es como se forma. Muchas gracias.